Bueno, ya de retorno en su programa favorito de esta hora en un 2x1 Express. Miren, a propósito de un futuro gobierno de Abelardo Espriella en Colombia, nosotros hemos invitado a un conversatorio de varios temas con relación a ese gobierno de ultraderecha que va a estar en Colombia. Y hemos invitado a un joven abogado, político, y que es un estudioso de la geopolítica, no solamente de América Latina, sino también del mundo, el señor Andrés Zucar. Y con él vamos a tener varias preguntas que vamos a ir desarrollando en diferentes programas. Pero en esta ocasión nosotros queremos preguntarle a Andrés Zucar, ¿cuáles son las perspectivas de un futuro gobierno que tanto se habla de Abelardo Espriella? Adelante. Un saludo muy especial, apreciados Manuel y José. Gracias por esta invitación para compartir sobre los últimos acontecimientos eh, políticos en Colombia. Un saludo a todos ustedes y un saludo muy especial a toda la audiencia en esa hermosa isla de La Española, en la República Dominicana, un país muy querido para mí. La primera pregunta, ¿cuáles son las perspectivas del pueblo colombiano en el gobierno de Abelardo de la Espriella? Bueno, el pueblo colombiano es muy diverso, muy variopinto, pero podríamos dividir ese espectro en dos grandes categorías iniciales, que son las del electorado, quienes votaron por de la Espriella y quienes no. Quienes votaron por Abelardo de la Espriella esperan sin lugar a dudas una recuperación en la seguridad pública. La seguridad fue muy deteriorada durante el gobierno de Gustavo Petro debido a las diversas medidas dentro de lo que él llamó una política de paz total, que básicamente fue una política de desmantelamiento del Estado de Derecho y una política de desmantelamiento de la fuerza pública. Esto no lo digo exagerando, sino con datos muy puntuales. Se congelaron órdenes de captura, se impulsaron reformas legales para favorecer penalmente a los grupos criminales, se liberaron personas que ya estaban condenadas, supuestamente para nombrarlas gestoras de paz o negociantes de acuerdos de sometimiento a la justicia, lo cual no tiene mucho sentido porque si ya estaban sometidas a la justicia, ya estaban en la cárcel, pues no había nada que negociar con estos grupos criminales. Se decapitó la cúpula de la fuerza pública, se expulsaron a más de 75, cerca de 80 generales de la República, con todo lo que ello implica en pérdida de capacidades humanas y, de, y económicas también, porque formar un general de la República cuesta bastante dinero. Y en general hubo toda una política de ablandamiento que significó pues básicamente el crecimiento de los grupos criminales, el crecimiento del cultivo de coca y el crecimiento de las exportaciones ilícitas de narcóticos. Los votantes de Abelardo también esperan un ajuste fiscal. La situación fiscal que deja el señor Petro es bastante atropellada. Colombia tenía un perfil crediticio muy bueno para ser nosotros un país de ingresos medios. Nos prestaban más o menos a una tasa del 3%, pero el señor Petro se está endeudando hoy por hoy a tasas del 14%. Eso es completamente inviable, no tiene sostenibilidad alguna y eso tiene que ser corregido y ajustado a la brevedad. También esperan los votantes de la Espriella que se recupere el sector de salud. El sector de salud colombiano, el sistema de salud colombiano era probablemente el mejor de las Américas. Era sin duda el más solidario y a través de un sistema de subsidios cruzados lograba la cobertura del 99% de la población en aseguramiento, pero además le aseguraba a esa población acceso a todos los medicamentos, a todos los procedimientos, incluidos procedimientos de alto costo como diálisis, tratamientos contra el cáncer, tratamientos de enfermedades huérfanas. Y todo esto, digamos, a pesar de los pocos recursos que un país de ingreso medio como el colombiano tiene. El señor Petro empleó una agenda de estatización del sistema que no logró aprobar mediante ley, pero
sí se encargó en todo caso de desfinanciar todo el sistema ah, al cual aportamos todos los colombianos, congelando algunas partidas, no girándole a las aseguradoras los recursos públicos que tenía que girar, y esto pues ha causado todo un efecto cascada entre las aseguradoras y los prestadores de los servicios, que son los hospitales públicos y privados, etcétera. Total que el sistema está al borde de la quiebra. Um, Todo esto a causa de las omisiones y los distintos prevaricatos que en ese sentido cometió el señor Petro. Y algo similar ocurre en infraestructura, no hubo ninguna inversión en infraestructura. En energía también hay unos faltantes de dinero, cerca de $1.000 millones se le dejaron de pagar a las generadoras de electricidad, y eso las tiene también en una situación de caja muy comprometida, que amenaza con juntarse con el fenómeno del Niño, que está previsto que será muy fuerte y nos puede generar un apagón. Colombia tampoco es un país que tenga apagones desde 1991. En Colombia no hay racionamientos de electricidad frecuentes, precisamente desde que ocurrió ese gran racionamiento en 1991. Y habíamos construido quizás uno de los sistemas eléctricos más estables de la región. Es el que menos cortes ha tenido en la historia de América Latina de los últimos 35 años más o menos, pero todo eso está amenazado hoy por las actuaciones y las omisiones del señor Petro. Del lado del petrismo, lo que vamos a encontrar es, pues la expectativa que tienen es la de hacer oposición. Esta es una postura muy cómoda para el petrismo, porque el petrismo siempre había estado, hasta antes de esta presidencia del señor Petro, siempre había estado desde la oposición y desde la oposición radical. Entonces allí podremos encontrar oposiciones a las operaciones militares, a las medidas económicas, aun a pesar de que las medidas económicas sean producto de las decisiones de esta administración Petro. Y aún a pesar de que el señor Petro, además, a pesar de que se hace llamar de izquierdas, o que se vende como una posibilidad de izquierdas y de inversión social, etcétera, la gran realidad es que el gobierno Petro, debido a su indisciplina fiscal, pues desmontó todos los programas sociales que tenía el Estado colombiano, desmontó los subsidios a los créditos de educación superior, desmontó los subsidios a la salud, desmontó los subsidios a la electricidad, desmontó los subsidios a los combustibles, desmontó los subsidios a los créditos de vivienda. Es decir, el señor Petro pues se comportó como el más grande de los neoliberales, desmontando todo el sistema de asistencia social que tenía la República de Colombia. Y sin embargo, durante esos 4 años no vimos que sus bases más fieles hicieran algún tipo de reclamo por este tipo de medidas, que son un retroceso en materia social, son un verdadero retroceso, y que ni siquiera las personas que son más de derecha en Colombia pues habrían tomado de esa manera tan contundente. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que a pesar de que el petrismo siempre ha estado cómodo ejerciendo la oposición, esta vez tiene un problema de coherencia discursiva. Va a ser muy difícil para ellos lograr convencer a alguien distinto a esas bases más leales e incondicionales del petrismo, porque la ciudadanía va a encontrar una falta de consistencia y de coherencia con las posturas que han tenido, y por lo tanto esa incoherencia discursiva puede estar generando un problema de legitimidad de este movimiento social en sus reclamos, ¿no? No puede ser creíble varios de sus reclamos, y por lo tanto no parecerían ser legítimas algunas de sus posturas políticas en lo que está por llegar en este nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer compartir con ustedes sobre estos temas políticos en Colombia, y siempre atento a cualquier otra invitación para que conversemos sobre políticas públicas, derecho, geopolítica, aquí con esta audiencia tan maravillosa y tan especial de la República Dominicana, a la cual aprecio mucho y llevo en mi corazón. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Andrés Zucar, un joven político colombiano, una figura muy importante, y para nosotros, ojalá nosotros poder
llevar a escritura esa exposición que hizo, porque la verdad que pone a pensar a uno cuál es la situación de Colombia a partir del 7 de agosto de este año. ¿Cómo estará Colombia No, hombre, con todo este Petro está proceso? haciendo un bulto, Petro va a entregar. No es loco. Petro va a entregar. Y Pero ¿qué es lo que él dice? él Que está argumentando Abelardo no es colombiano. que no es colombiano, igual que la constitución de aquí, que una persona con doble nacionalidad no puede ser candidato. Claro. Ya. Entonces, ¿cuál es la Pero situación? eso es bulto Eso- de Petro, él va a entregar. Él va a entregar. Mira, yo lo que creo que es muy necesario que Colombia se reencamine, ¿verdad? Además- al desarrollo, porque no puede ser el problema ahí en Venezuela, que ahora se multiplica esos problemas con estos terremotos, y también problemas en Colombia. Además, ya hay una experiencia con Venezuela, de lo que Donald Trump le hizo a Maduro, por quererse imponer de manera ilegítima e ilegal. Si Petro lo hace, va a terminar Estados Unidos haciéndole lo mismo. Le manda a los Black Hawk a y buscar. América Latina lo va a respaldar, porque todo el mundo sabe que perdió. No se quiere imponer por querer imponer. Él no va a inventar, eso es bulto de él. Normal de todos los izquierdistas que son así. Sí, todavía no sabemos por dónde anda Maduro, dónde al final dejaron a Maduro guardado. Está cogido. Miren, pero habrá que ver también varias cosas ahí. El tema este de la votación tan cerrada que hubo entre la derecha y, Eso sí, y la izquierda. Eso lo que implica es que el presidente tiene que negociar, tiene que tener la capacidad de saber dialogar, de saber concertar, para que no haya un proceso de ingobernabilidad. Sí, sí. Porque esas votaciones tan cerradas, asimismo se reflejan en los poderes públicos. Por ejemplo, es posible que a nivel congresual, a nivel municipal, estén más o menos divididos. Claro. Entonces, es necesario que él no venga con prepotencia, sino que tenga la capacidad, la apertura de escuchar y de dialogar. Pero no le pasa igual que Perú, que está en la misma situación. Y Bolivia también. Bolivia fue peor. El vicepresidente, al término de un par de meses, dijo, no, espérate, pero es que yo me pusieron de vicepresidente para yo tener la parte política de lo que dejaba el legado de Evo. Y el vicepresidente está llamando al presidente a renunciar. Entonces, Eso es prácticamente un golpe de Estado. Bueno, o un eso- intento. No, eso es decirle, mira, te estoy acechando, si te veo en la escalera te empujo. Exacto. En esos países se ve como esos niveles de radicalización. Y nosotros aquí, todos los políticos nosotros comiendo juntos, o dentro de su racionalidad, creo que en República Dominicana la democracia ha avanzado mucho en términos de diálogo. Cada vez que se cruza el presidente Abinader con el expresidente Leonel Fernández, con el presidente Danilo Medina, el mismo Hipólito, es un trato afable. Tienen visiones muy parecidas de cómo gobernar. Hay matices, claro, pero tienen visiones muy parecidas de gobernar. Mira, que por cierto, Bukele está buscando un tercer periodo. Bukele es un pichón de dictador. Bukele, un pichón de dictador. Ahora, dice Abelardo Espriella que nada más él quiere Ahora tiene- un solo periodo. Un que solo no- a la vez. un solo. Eso Como es- Trump, que dice lo mismo, un eso solo es a la doble vez. A, eso es, Un solo a la vez. Sí, lo que dicen los alcohólicos anónimos, un Sí, día a la vez. Pero mira, la verdad que Sudamérica, y comenzando por ahí mismo, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, Argentina, toda esa área, Ecuador también, hay una esperanza de que vuelva
renacer ese espíritu de desarrollo en toda esa zona. Yo sí creo firmemente y con esta participación de Andrés Zucar nos da toda la razón. Creo que se necesitan hacer cambios radicales, favorables, y Espriella lo primero que dice es sobre la seguridad nacional A mí, colombiana. a mí el discurso de Espriella me resultó como muy caliente. Explícate. Edúcanos. Bueno, en el sentido de que Y yo sé lo que estaba dice. amenazando los delincuentes que se pongan. Me parece como que... Le dio plazo, le dio sí, plazo. sí, como que me parece Pero un discurso muy agresivo. lo cierto es que si tú recorres, como dice Manuel, esa Latinoamérica, la brecha sigue creciendo. Esa brecha, y por eso esas divisiones en Perú, esas divisiones en Colombia, esas Que son divisiones, viejas, porque la brecha de los indígenas, la brecha de los países originarios, la brecha del que está allá abajo, Aquí mismo. que no tiene Aquí mismo. forma de subir. Aquí Bueno, lo que mismo. nos está pasando aquí Aquí mismo. y al lado también, nuestro vecino del oeste. Aquí mismo Haití. hay... La brecha sigue, entonces, y nosotros pensando en los ODS, desarrollo sostenible, hambre cero, Sí. agua y todo, pero bueno, eso es lo que tenemos. miren, señores, vamos a darle chance ahora a Luis Méndez con los deportes. Hay que hablar de bola, de vamos pelota. a hablar de deporte. Vamos a enriquecer esto, señores. Vamos a una pausa y retornamos en breve con Luis Méndez con los deportes. Adelante.